Nestlé acusada, acusadora y el ministro Aguilar. Soy Alejandro Calvillo, esta es la colaboración de esta semana para Sin embargo. Mientras la empresa Nestlé es demandada por el 11% de sus accionistas a presentar un plan para dejar de producir y vender en el mercado global productos que no son saludables, en México, la transnacional ha llevado a la Suprema Corte de Justicia un amparo contra el etiquetado frontal de advertencia que indica a los consumidores cuando un producto tiene excesos de los ingredientes que justamente vuelven a sus productos no saludables. El proyecto de sentencia del amparo de Nestlé, el amparo más voluminoso de los que se han presentado contra el etiquetado frontal de advertencia en la Suprema Corte, está en manos del ministro Luis María Aguilar. Los medios internacionales destacaron estos días la iniciativa del grupo de accionistas de Nestlé, que logró el apoyo del 11% de los accionistas como un hecho histórico que marca ya una dirección de quienes realizan sus inversiones en esta empresa, la mayor del mundo en la fabricación y venta de productos ultraprocesados. Un día antes de la asamblea de accionistas de Nestlé, la organización suiza Public Eye presentó los resultados de estudios realizados en un laboratorio en Bélgica sobre la composición de los productos que la transnacional vende en países de menores ingresos en Asia, África y Latinoamérica. Los estudios del laboratorio comprobaron que Nestlé añadía azúcar o miel a productos como su leche en polvo nido, la fórmula láctea comercializada para bebés de 1 a más años, y a su cereal Cerelac, que está comercializado para niños de entre 6 meses y 2 años. El hecho contrasta con los productos que comercializa en los mercados europeos, donde no añade azúcar a las fórmulas para niños pequeños y entre los cereales no tiene ninguno con azúcares o miel dirigidos a bebés entre 6 meses y 1 año. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no se añada azúcar a los alimentos para menores de 2 años. Que haga esto Nestlé en naciones que enfrentan serios problemas por la creciente epidemia de obesidad habla de sus estrategias comerciales de doble estándar sin ninguna consideración ética. Por otro lado, Nestlé ha sido denunciada en numerosos países por violar de manera recurrente el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, que prohíbe la promoción de estos productos, incluyendo su distribución en situaciones de emergencia, actividad que realizó Nestlé en México durante la COVID, junto con la farmacia de FEMSA, poniendo en riesgo a miles de bebés. Esto se explica porque para preparar estos sucedáneos de leche materna, hay que mezclarlos con leche, hay que darlos en biberones que estén totalmente esterilizados. Estas condiciones no existen en países de bajos ingresos y menos en situaciones de emergencia. ¿Qué pasa entonces? Si se utilizan y la agua no está purificada, no están esterilizados los biberones, el riesgo, ¿no?, de daños a la salud de los bebés con algún tipo de infección pueden ser muy graves. Estas prácticas han sido denunciadas en reportes presentados ante la Organización Mundial de la Salud y el propio código se estableció, hay que recordar, en reacción a las prácticas de la industria de sucedáneos encabezadas por Nestlé en naciones pobres, provocando decenas de miles de muertes. La iniciativa de los accionistas de Nestlé fue coordinada por la organización Share Action. Al final de la asamblea realizada el 18 de este mes, su director ejecutivo, Simon Rawson, declaró: si bien la votación que logramos hoy puede ser menor de la que queríamos, se requería el 15%, la dirección a seguir es clara, está marcada. Los inversores y consumidores están reconociendo la importancia de abordar los riesgos comerciales y los impactos en la salud pública de una industria que depende en gran medida de la venta de alimentos no saludables. Un documento interno de Nestlé de 2021 que fue filtrado a la prensa
ya reconocía que más del 60%, es decir, la empresa reconocía que más del 60% de sus productos no calificaban como productos saludables, contrario a la publicidad que hacen sobre sus productos. La Universidad de Oxford, muy prestigiada, junto con la organización Bite Back, estimó que alrededor del 70% de las ventas de Nestlé en el Reino Unido era de productos altos en grasa, sal y azúcar. Sin duda podemos asegurar que en México es más de ese 70%, pero Nestlé no quiere que nos enteremos de que sus productos no son saludables a través del nuevo etiquetado. De los amparos presentados por las empresas de ultraprocesados contra el etiquetado frontal de advertencia en México, que informa de manera muy sencilla y clara, justamente cuando un producto tiene exceso de azúcares, grasas y sodio principalmente, destaca el amparo de Nestlé como el más voluminoso. Este amparo, como mencionamos, está en manos del ministro Luis María Aguilar. Uno podría imaginarse el ejército de abogados pagados por Nestlé, la empresa más poderosa de ultraprocesados en el mundo, para intentar bloquear por cualquier medio, a través de cualquier argumento, que los consumidores mexicanos tengamos acceso a ese etiquetado tan sencillo que nos advierte cuando un producto tiene exceso de estos ingredientes. El hecho es que ya se votaron 2 amparos contra este etiquetado de advertencia en la Suprema Corte y por unanimidad los ministros rechazaron los amparos de estas empresas, declarando constitucional el etiquetado en los que se refiere a los sellos y frases de advertencia. El tercer amparo, que ya estaba programado a ser votado, fue pospuesto a partir de una intervención del ministro Luis María Aguilar, quien comentó que debería analizarse si el etiquetado era legalmente existente o no, señalando que debería revisarse un acta de la aprobación de la norma 051 que estableció este etiquetado, ya que esa acta, dijo el ministro, podría no cumplir con lo establecido en la ley y por lo tanto no debería existir el etiquetado. Es decir, la estrategia, al tener el etiquetado todo el respaldo de organismos de Naciones Unidas, del propio secretario de la OMS, de los propios relatores de Naciones Unidas por el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y de más de 30 amicus curiae, de expertos e instituciones prestigiadas, la estrategia parece ir ya no al contenido del etiquetado, sino a su proceso de elaboración, buscar algún elemento ahí que pueda servir para argumentar que no se estableció de la manera que requiere la ley. Hemos analizado a detalle las actas referidas porque las tenemos por solicitud por el derecho a la información. Ya desde hace tiempo solicitamos todas las actas de todas las reuniones. Y no hay materia para invalidar la norma 051, conclusión a la que seguramente llegará el ministro Luis María Aguilar. Y el caso sorprende ante el etiquetado frontal de alimentos y bebidas que tuvimos anteriormente, entre 2014 y 2020, que diseñó no un grupo de expertos, no con la participación de organismos de Naciones Unidas, no con la participación de los institutos de salud, de la academia, no. Se trató en ese entonces de un etiquetado que tuvimos 6 años, entre 2014 y 2020, y que hemos demostrado a través de correos internos entre Coca-Cola y esa institución reguladora que fue diseñado por COFEPRIS en contubernio con Coca-Cola, para elaborar ese etiquetado que estuvo 6 años vigente y que inducía un consumo peligroso de azúcar, como lo señaló la OMS en comunicaciones a la Secretaría de Salud y a la propia COFEPRIS. No se creó ningún grupo de trabajo, no existieron actas de sesiones y fueron excluidos los propios organismos del Estado para su elaboración que deberían participar. Lo anterior nos llevó a presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios de COFEPRIS que se coludieron con Coca-Cola y que uno de ellos incluso es actualmente un directivo de esa refresquera. Desde organizaciones de la sociedad civil antepusimos un amparo contra aquel
varios amparos contra aquel etiquetado. Uno de ellos llegó ante la Suprema Corte y inexplicablemente fue rechazado. A pesar de las pruebas presentadas con las críticas de la Organización Mundial de la Salud, la evidencia sobre el peligroso criterio de azúcar y la falta de grupos de trabajo, actas y ausencia de todo el procedimiento administrativo que debía seguirse. En fin, Nestlé, por un lado, bloquea a sus accionistas que buscan un comportamiento que no contribuya a dañar la salud de la población, demandándole productos saludables a esta empresa. Y por otro, hace lo posible para impedir que los consumidores tengan información sobre la calidad de sus productos, oponiéndose a un etiquetado que se ha catalogado como uno de los más avanzados y que ha servido de modelo para varias naciones. Sin embargo, todo indica que esta tendencia de los accionistas para exigir a las empresas productos saludables y comportamientos éticos está avanzando, sin duda, así como las políticas para establecer etiquetados, impuestos y regulaciones a la publicidad y presencia de estos productos en las escuelas. Hay ya una tendencia que debe ser imparable ante la evidencia y la situación global de salud que vivimos. Por último, mencionemos que el foco principal del amparo de Nestlé contra el etiquetado está en la defensa que hace esta empresa de seguir usando el ejército de personajes que ha desarrollado en sus productos para atraer a niñas y niños al consumo de productos que tienen sellos de advertencia. Es decir, reclama su derecho de atraerlos al consumo de productos no saludables. Llega a la Suprema Corte de Justicia a decir, tenemos el derecho a usar estos personajes, son parte de nuestra marca. Estas prácticas han sido condenadas desde hace más de 20 años por la propia Organización Mundial de la Salud como una forma de abuso, aprovechándose, lo dijo la OMS, de la credulidad en experiencia de niños y niñas. Y más recientemente, la OMS y UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, han catalogado estas prácticas como una forma de violación de los derechos de la infancia. Así estamos contra las prácticas corporativas que atentan contra la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. Pero estamos avanzando, no hay mucho tiempo. Gracias.